el gobierno se están realizando apegados a derecho. Al final de cuentas, dándole estos elementos a los ciudadanos, los dejamos tranquilos. Al final de cuentas son situaciones en las que si uno encuentra los portales y ustedes se meten a revisarlos, mucha de la información no tiene lenguaje ciudadano, mucha de la información es contratos, concesiones, las adquisiciones, pero no vienen incluso etiquetadas para darles un acceso a los ciudadanos de manera sencilla y ágil. En cuanto a la pregunta del diputado presidente por parte de cuál sería mi aportación positiva, bueno, yo sí he estado en un instituto, estuve en el InfoDF desde el 2009 a, no recuerdo exactamente, 2010. Posteriormente de ahí fui a otras instancias como la Secretaría de Finanzas, después de ahí me fui a la PGR, todas estas instancias ya no como un instituto, sino ahora del otro lado como unidad de transparencia para atender ahora las solicitudes de los ciudadanos y poder dar y brindar la atención correspondiente. ¿Cuál sería mi aportación? Efectivamente, más que venir de un instituto y ser técnica, mi interés sobre todo es tratar de aportar que efectivamente todos los derechos que vienen del acceso a la información y protección de datos estén cubiertos y se les dé a la ciudadanía una sensibilización de la importancia que esto implica. Es decir, hoy el InfoDF es un instituto que, si bien es cierto, tiene alrededor como de 600 personajes que trabajan ahí, también lo es que mucha gente, muchos ciudadanos mexicanos o de la Ciudad de México no lo conocen, no saben para qué sirve el derecho, qué es lo que implica. Entonces, mi aportación sería llevar una capacitación masiva con la intención de poder sensibilizar al ciudadano o ciudadana y poder lograr que al final de cuentas se potencialice esta situación de tanto el acceso como del derecho humano. Me gustaría terminar esta entrevista, antes que todo agradeciéndoles la oportunidad de estar aquí, sin embargo, con una frase muy importante. Para mí, como ciudadana, creo que esta frase deja muy claro para todos aquellos los servidores públicos, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Muy bien, Aline. Muchas gracias. Muy buenas noches. Con esto daremos por finalizada la entrevista. Gracias. Y bueno, sigue en la exposición Talavera Floresiana. ¿Ya está aquí? Todos nos dijeron que sí se podían recorrer, excepto el último que nos dijo que iba a tratar de llegar a las 8. Y así de, ay, qué mala onda. ¿De quién es canción? Talavera Floresiana. Muy buenas noches, Diana. Bueno, antes que todo agradecerte la disposición y el gesto de que también de igual manera que la expositora anterior te pedimos que pudieras llegar antes, ya que tuvimos una baja. Muchas gracias por la oportunidad de poder recorrer la hora de la entrevista. Y bueno, te quiero presentar a mis compañeras y compañeros integrantes de la comisión, la diputada Leonor Gómez Otegui, el diputado Pablo Montes de Oca, integrantes de la comisión, el diputado Mauricio Tabe, secretario, la diputada Lila Eugenia Rosbach, vicepresidenta, servidor Carlos Castillo, presidente. Como ya tienes conocimiento, tienes 10 minutos para hacer tu exposición inicial. Posteriormente, de aquí de la urna vamos a sacar una pregunta de manera aleatoria de las que nos hicieron llegar la ciudadanía a través de los medios electrónicos, y mis compañeras y compañeros que quieran hacer alguna pregunta lo podrán hacer, y posteriormente tendrás un mensaje final de 5 minutos. En el iPad voy a poner el tiempo. Cuando te reste un minuto te voy a enseñar una tarjeta y cuando se acabe el tiempo pues te voy a poner el tiempo. ¿Alguna duda? No. No, bueno, pues muchas gracias, bienvenida y adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El objetivo de este proceso es encontrar entre las candidaturas registradas a los mejores hombres y mujeres para ocupar el cargo de comisionadas y comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia
acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Tarea difícil entre tantos excelentes perfiles, pero más difícil si consideramos la responsabilidad de esta comisión y del Pleno del Congreso para seleccionar a los ciudadanos idóneos y dotar a los habitantes de la Ciudad de México de funcionarios públicos capaces, honestos y comprometidos con la transparencia, el manejo lícito de datos personales, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y con la propia institución. Ese es el compromiso que me anima a participar en este proceso. Soy parte de una generación que le ha tocado vivir y luchar por el cambio institucional de este país, desde el ámbito electoral, donde se generó el proceso de transición democrática, hasta las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, equidad, transparencia y ahora también combate a la corrupción. En este sentido, no puedo dejar de mencionar lo que significará para el Instituto contar con una mayoría de mujeres, sobre todo si recordamos que en algún momento de su vida institucional no había ni una sola mujer entre los comisionados ciudadanos. Celebro este hecho y, acorde con el espíritu de equidad y paridad de género que vive este Congreso local y que es el único en el país que se integra con estos principios constitucionales, quiero proponer a esta comisión para una reforma legislativa que, dado el número impar de los comisionados y comisionadas que integrarán el Pleno, se alterne la mayoría de sus integrantes. Un pleno con mayoría de mujeres y el siguiente con mayoría de hombres, y así sucesivamente. Las capacidades abundan en ambos géneros. A lo largo de mi trayectoria profesional en diversos ámbitos, sea la academia o el servicio público en órganos autónomos y en el gobierno federal, he estado vinculada a la construcción de ciudadanía, donde la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, del ejercicio responsable de los recursos públicos y de la legalidad son la base de una ciudadanía crítica, propositiva, corresponsable y participativa en el diseño e implementación de políticas públicas e instituciones abiertas, eficaces y modernas. El Instituto Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En el instituto, a lo largo de 15 años, tuve diversas responsabilidades en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de datos personales en los cargos que ocupé. En todos fui titular del área y responsable de atender las solicitudes de información pública. Destacan por su importancia los siguientes. Como encargada y titular del Centro de Formación y Desarrollo, fui responsable de la capacitación a todo el personal del instituto en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, por lo cual también formé parte de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, RETAIP, acompañando las acciones de capacitación y cultura de transparencia impulsadas por el InfoDF y los sujetos obligados para capacitar al 100% de los servidores públicos del Distrito Federal. Se logró la certificación 100% capacitados y las constancias de vigencia durante el periodo que fui responsable. También fui integrante del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, COTESIAT, participando activamente en el mismo como responsable del manejo de los datos personales del segundo archivo más grande del instituto, como era el del Servicio Profesional Electoral, debiendo instrumentar todas las medidas de seguridad que implica el manejo de un archivo que contiene incluso datos personales sensibles. Desde el propio centro de formación se elaboró e impartió un curso en línea sobre la importancia, clasificación y responsabilidades en el manejo de los archivos institucionales para todo el personal del instituto. Participé también como invitada en algunas sesiones del Comité de Transparencia, como área responsable de recibir solicitudes de datos personales de los propios funcionarios del Servicio Profesional Electoral y de las cuales deberían emitirse versiones públicas de la información. Como secretaria administrativa del instituto, fui la presidenta del COTESIAT y tuve bajo mi responsabilidad la elaboración y presentación del programa anual para el resguardo, protección, actualización, digitalización de los diferentes archivos institucionales. Desde esa instancia promoví la digitalización total de los documentos de los diferentes archivos del IEDF a través de un software libre seguro que permitiera interactuar con la información y su clasificación desde el momento mismo de la digitalización. También en ese encargo fui integrante del Comité de Transparencia, que entre otras atribuciones tenía la de vigilar
y atender las solicitudes de información pública y de datos personales, así como el desempeño de la entonces Oficina de Información Pública, OIP, ahora Unidad de Transparencia. Como consejera, fui presidenta del Comité de Transparencia y responsable directa de su funcionamiento y del cumplimiento de las responsabilidades del mismo. Cómo determinar la clasificación de la información solicitada, la atención y seguimiento a las resoluciones del InfoDF, a los recursos de revisión, la atención a las recomendaciones del InfoDF, así como la elaboración de los informes y programas anuales de transparencia que se rendían al Consejo General del Instituto para su remisión al Info. También, como consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral, nos tocó en ese órgano colegiado analizar, revisar y, en su caso, sancionar a aquellos partidos políticos que no cumplían con las obligaciones de transparencia. Atribución de los órganos electorales en materia de transparencia y acceso a la información pública que se mantiene hasta la fecha. ¿Cuáles serán los retos que el Instituto de Transparencia debe enfrentar en esta nueva etapa, donde la constante ha sido la creación y ajuste del marco legal? A partir de la reforma constitucional en materia de transparencia en el año 2014, se han expedido 3 leyes generales con las que se da cumplimiento a la reforma. El 4 de mayo de 2015 se expidió la Ley General de Transparencia, el 26 de enero de 2017 la Ley General de Protección de Datos Personales, el 15 de junio de 2018 se publicó la Ley General de Archivos, que entrará en vigor hasta el 15 de junio de 2019. Y en el ámbito local se armonizaron las leyes respectivas. El 6 de mayo de 2016 se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, reformada nuevamente el 1 de septiembre y el 1 de noviembre de este mismo año. El 10 de abril de este año se publicó la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México y está pendiente la publicación de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, en la cual el Instituto deberá participar activamente. Estas nuevas leyes impactan atribuciones y la organización del Instituto, ampliando sus responsabilidades, por lo cual es indispensable atender a la brevedad la actualización de toda su normatividad interna y la revisión de su estructura orgánica para saber si responde a estas nuevas obligaciones o si requiere de una reingeniería institucional para enfrentar estos desafíos. Además, es menester contar con una valoración sobre el impacto presupuestal que implican estos cambios. Ejemplo de estos cambios son el trabajo del Pleno a través de ponencias, como ahora marca la ley, y la creación de un servicio profesional de carrera. En este tema, como comisionada, puedo aportar mis conocimientos y experiencia, ya que como integrante o como titular del área, el centro de formación que se encargaba de la gestión del segundo servicio profesional electoral más grande del país, con cerca de 290 funcionarios, incluso con mejores resultados en algunos aspectos que los del propio INE. No puedo dejar de señalar el impasse por el que atraviesa el InfoDF desde hace 8 meses, sin 4 de sus 5 comisionados y lo que ha significado para el quehacer cotidiano de la institución, de su pleno y del personal. La crisis por la que atraviesa ha implicado que el INAI se haga cargo de algunas atribuciones, como la atención de los recursos de revisión interpuestos contra los sujetos obligados de la Ciudad de México. Para enfrentar este proceso y sus secuelas, va a requerirse la elaboración de un diagnóstico que señale las áreas y actividades más afectadas para formular un plan de trabajo que ataque los rezagos, oxigene el clima laboral y restablezca la convivencia institucional. Síntoma de esta problemática que está planteada en la información proporcionada por el Info en su página electrónica es el hecho de que no se han cumplido, ¿no?, con las revisiones y visitas e inspecciones a los sujetos obligados que por ley se deben realizar, como lo señala el propio InfoDF. Otro síntoma también es que la primera evaluación de las obligaciones de transparencia, el instituto estuvo en el lugar 21 del ranking de la ciudad. Hubo 26 sujetos obligados arriba de él que cumplieron con el 100% de sus responsabilidades. Pensemos en lo que esto puede afectar la confianza ciudadana en la institución, porque como el órgano garante de derecho humano de acceso a la información pública y protector de nuestros datos personales, no ha sido ejemplo de transparencia, cuando menos en este año. Pero la agenda del instituto está saturada y habrá que hacer prioridades y plazos para cumplir. Termino.
Entre los temas de la agenda, además de los ya mencionados, destacan también aprobar su programa operativo anual, apoyar en el cumplimiento de sus obligaciones, buscar mayor vinculación con aquellos sectores poblacionales que no acceden a la información y puedo comentarlo más adelante también algunas de las otras partes de esta agenda. Finalmente, diputadas y diputados integrantes de esta comisión, estoy convencida que mi experiencia laboral en organismos autónomos de más de 20 años me han proporcionado los conocimientos, las competencias y habilidades necesarias para desempeñar honesta y eficazmente el cargo de comisionada ciudadana. Agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a la diputada Lilia que nos haga los honores. Te leo. De ser seleccionada como parte del InfoDF, ¿a qué aspirarías a la presidencia, a solamente ser consejera? ¿Y qué acciones realizarías desde ambas posiciones? Porque tienen atribuciones diferentes y obviamente responsabilidades y obligaciones y acciones diferentes. ¿Quieres hacer otra? Bueno, buenas tardes, Diana, bienvenida. A mí me gustaría preguntarte qué son los datos personales y qué son los datos personales sensibles. Buenas tardes. Para usted, ¿qué aspectos de avanzada contiene la nueva Ley de Transparencia de la Ciudad de México con respecto a la ley general y a la de las entidades federativas? Muy bien, tienes 5 minutos, adelante. Bueno, como aquí el tiempo no es lo que abunda, entonces voy a ser muy rápida. ¿A qué aspiraría para ser comisionada presidenta o comisionada? Bueno, la ley establece ahora que son los propios comisionados lo que proponen a la presidencia. No tengo preferencia por ninguno, ¿no? Creo que en cualquiera de los cargos se puede hacer un trabajo importante por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que como vimos aquí, el instituto tiene una agenda pesada y que cumplir con ellas y que, dadas las condiciones actuales, no se están cumpliendo de la mejor manera, ¿no? Yo creo que es un punto fundamental y al que tendríamos que abocarnos los comisionados ciudadanos, sin importar si eres el presidente o presidenta o eres cualquier comisionado. El otro punto es, ¿qué son los datos personales? Bueno, los datos personales son la información que tiene la información sobre personas físicas identificadas o identificables y que pueden ser identificables a través de sus propios datos como el nombre, la dirección, el teléfono, digamos, datos propios de la persona. Los datos sensibles son aquellos que están ligados de una manera más íntima a su vida privada también y a su manera de pensar. Podemos pensar en cuestiones de origen racial, ético, de salud, de información genética, biométrica, filosófica y de preferencia sexual. Son algunos de los que señala la ley. Aspectos de la nueva ley, ¿no? Que son, bueno, digamos, una avanzada en relación con los estados y con la anterior ley. Yo quisiera señalar que el instituto siempre ha sido vanguardia en tema de materia de transparencia, y no solo a nivel nacional en las entidades, y que muchas de las cosas que ya funcionaban en el Distrito Federal se incorporaron a la propia Ley General de Transparencia, ¿no? El hecho de que ahora, por ejemplo, el instituto también tenga que verificar las obligaciones de transparencia y además tenga facultades para sancionar a quien no cumplan con esas obligaciones de transparencia, me parece que es un hecho fundamental y una atribución importante porque le da, digamos, dientes al propio instituto para que se cumpla con este derecho constitucional, que es el acceso a la información y la protección de los datos personales. Bueno, creo que sí contesté y me sobró tiempo. No sé
sé si hubiera alguna otra pregunta. No, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, Diana. Con esto estaremos acabando. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio para poder expresar como ciudadanos y todos los que hemos pasado por aquí lo que nosotros pensamos en materia de transparencia y de lo que debería ser el instituto también en cumplimiento, ¿no?, a los propios derechos de los ciudadanos más allá de los comisionados que estén en ese instituto. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Se encuentra Hernández Gómez Nayeli. ¿Sí? Wow, qué puntualidad. ¿Le seguimos? ¿Quieren hacer receso o le seguimos? Pues vámonos, ¿no? ¿Sí? Faltan 2 de hoy porque todavía nos faltan otros 20. Nos faltan como 20. Nos faltan 21. Gracias. No, déjalo. No le hagas caso a la diputada. No le hagas caso a la diputada. Es que se mandan las fiestas y que dan pastel y no quieres, tú lo dejas en la mesa. Alguien se lo va a comer. Alguien se lo va a comer. Buenas noches, Nayeli. Buenas noches. Bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. Te quiero presentar a mis compañeras y compañeros diputados, la diputada Leonor Gómez Otegui, el diputado Pablo Montes de Oca, integrantes de la comisión, el diputado Mauricio Tabe, secretario, la diputada Lila Eugenia Rosbach, vicepresidenta, y tu servidor, presidente Carlos Castillo. Como ya tienes conocimiento, vas a tener una exposición de 10 minutos. Posteriormente, de aquí de la urna, vamos a sacar una pregunta al azar. Son de las que nos hicieron llegar por diversos medios electrónicos la ciudadanía en general. Y después mis compañeros y compañeros van a poder hacer algunas intervenciones. Y ya al finalizar, tendrás otro tiempo de 5 minutos. En el iPad te voy a estar marcando el tiempo. Cuando te reste 1 minuto te va a dar una tarjeta y cuando se te acabe el tiempo te va a poner la otra. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bueno, bienvenida al Congreso. Muchas gracias. Y adelante. Muy distinguidos diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a efecto de aportar a ustedes los elementos necesarios para evaluar y calificar mi pertinencia para ocupar el cargo de comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito manifestarles lo siguiente. Respecto a mi formación académica, cuento con licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Administración Pública y estudios completados de maestría en Amparo, diplomados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como diversos talleres y cursos en materia penal, derechos humanos, ética pública, responsabilidad administrativa, equidad de género y archivos, entre otros. Desde hace más de 20 años formo parte del Colegio Mexicano de Abogados, AC, órgano colegiado y parte de la sociedad civil que tiene entre sus objetivos la vigilancia del ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho, que ésta se realice de acuerdo a la ley y a la ética profesional por personas legalmente facultadas para ello, promoviendo el estudio y la investigación. En este colegio está conformado por 700 de los mejores abogados del país y dicho colegio respalda mi postulación. Cuento con más de 25 años de experiencia laboral
realizando mi servicio social en la Procuraduría General de la República, lugar en donde obtuve mi primer cargo como servidor público. Posteriormente, inicié mis labores en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde me desempeñé como Ministerio Público en diversas áreas como lo son representación social del menor e incapaz, unidades de investigación de averiguaciones previas con y sin detenido, juzgados y salas penales. Por lo tanto, cuento con experiencia en integración e investigación de delitos, así como de responsabilidad penal. Por lo tanto, conozco y sé de los delitos cometidos por servidores públicos, por hechos de corrupción, como lo son peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. Posteriormente, me desempeñé por 2 años como Contralora Interna del órgano político administrativo en Iztacalco, hoy alcaldía, por lo que cuento con conocimientos en materia de fiscalización y rendición de cuentas, toda vez que al llevar a cabo mis funciones en mi calidad de Contralora Interna, realizaba las actividades propias de dicho encargo, como lo son auditorías, verificaciones, inspecciones, revisiones de los procedimientos administrativos y de los procedimientos de adjudicación, obra pública y adquisiciones con recursos públicos, así como el inicio, la investigación, el desahogo y la resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa instruidos a servidores públicos por actos u omisiones que afectaban la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia con que tenían que hacer su desempeño, imponiendo en su caso las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley. Asimismo, conocía y resolvía los recursos de revocación interpuestos, así también como los recursos que se interponían ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dentro de las obligaciones que tenía en ese momento, también lo era el de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. A partir del año 2015, asumí la responsabilidad de la Oficina de Información Pública, ahora Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, así como enlace en materia de protección de datos personales ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que me permitió adquirir mayores conocimientos en estas materias, derivado de la atención directa y inmediata de solicitudes de información pública, así como también de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación o oposición de datos personales, recursos de revisión, cumplimiento de obligaciones de transparencia en los portales electrónicos destinados para tal fin, así como el tratamiento y protección de datos personales. Quisiera compartirles que un día mi hijo me comentó que había visto un artículo que señalaba que la corrupción era peor que una bomba atómica, en razón de que las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, al ser destruidas por una bomba, en la actualidad son ciudades prósperas social y económicamente. Y es cierto, nuestro país ha sido dañado terriblemente por el mal uso del poder público, por sujetos que mediante actos de corrupción han conseguido ventajas ilegítimas en perjuicio de la sociedad y de los que menos tienen al crear una brecha de desigualdad. Pero además, la impunidad de estos actos ha creado una falta de credibilidad en las instituciones, credibilidad que es difícil volver a obtener la confianza y que debemos de hacerlo para darles a los ciudadanos certeza y seguridad, pero también para dignificar el servicio público. Es claro que hay mucho trabajo por hacer y que en tratándose de derecho a la información, que como derecho humano es inalienable, imprescriptible, irrevocable e irrenunciable, pero también es exigible. Por eso es tan importante que todos los ciudadanos podamos tener acceso
al juzgar los asuntos públicos, ampliando y facilitando los medios de acceso a la información para evitar el mal uso del poder y de los recursos y de esta manera combatir la corrupción. Considero preciso señalar que el conocimiento sin acción no sirve de nada. El servicio público es una actividad que requiere nuestra entrega y hasta sacrificio, porque la